Bienvenidos a Lech Lecha. Lech Lecha es una serie de videos que tenemos en YouTube con el mismo nombre, José Lech Lecha, y algunos en vivos que estamos haciendo en Facebook Live por el Facebook de mi esposa y Anisbel Gutiérrez, y un grupo privado que tenemos, Lech Lecha, en mi Facebook personal de José Luis Mazó. Tenemos que mantener el grupo privado porque la información que compartimos puede ser sensible para algunas personas que piensan que haciéndole un trabajo al Señor, reportar el grupo o tratar de eliminarlo, es un servicio que le hacen a Dios. Otros lo hacen por pura maldad y otros lo hacen por problemas que yo no puedo ni adivinar. Quizás situaciones políticas, yo no toco mucho la política, si tengo que dar una opinión la doy, no tengo ningún miedo, yo vivo en un país libre y soy una persona libre, pero acá se enseña historia, se enseña filosofía y se enseña más que todo la palabra de Dios. Lech Lecha es una voz con la que el Eterno llamó a Abraham para que dejara su casa y su parentela y se moviera en un viaje en el cual él se iba a encontrar a sí mismo. La exégesis gramatical de Lech Lecha quiere decir comienza un viaje hacia adentro de ti mismo. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos desmitificando todas las mentiras que hemos heredado de la palabra, en cuanto a la palabra de Dios y la personalidad del Elohim de Israel. Tenemos que entender que esta religión, lo que hemos creído en el Elohim de la Biblia, en el Dios de la Biblia, tenemos que aceptar como principio que esta religión surgió en el Medio Oriente, es de hebreos, la escribieron los hebreos, Yeshua HaMashiach, que es su nombre, usted lo conoció como Jesucristo, no tiene ningún problema, usted dígale como usted se sienta más cómodo, es un hebreo, vivió como hebreo, y nosotros tenemos que entenderlo en su contexto, porque es una religión importada. Nosotros no podemos pensar que podemos adaptar a un Dios vivo a nuestra cultura y nuestros pensamientos. Así que el Lech Lecha es la deconstrucción de nuestra personalidad, de nuestra manera de vivir y de pensar, para acercarnos al Dios del cielo por medio de Yeshua HaMashiach. Usted lo conoció como Jesucristo el Mesías, que es la única forma de tener parte en el mundo por venir, en el mundo por venir, y de tener parte en la resurrección de los muertos, lo cual yo enseño y predico, sin temor y sin vergüenza. Hoy la predicación en muchas iglesias e institutos se basa en resolver los problemas de tu vida, en prosperar, en tener éxito, en realizarte como persona, y esto es una añadidura. Esto es la consecuencia de acercarte a un Dios que es real, a un Dios que no miente, a un Dios que es un Dios vivo. Por eso estamos en los viernes a las 9 de la noche en un grupo privado que no hemos podido establecer si lo vamos a hacer de esta manera, o si vamos a seguir mandando las invitaciones, con la serie Génesis, una historia real, los misterios de la creación. Hemos descubierto cosas tremendas en cuanto a la palabra de Dios, que es confiable, que es verdad, que no se equivoca, que la ciencia, los hechos corroborables de la ciencia las respaldan, y las teorías científicas muchas veces están en contra. Cuestión de tiempo para que el hombre entienda que no nos creamos a nosotros mismos y que todo lo que científicamente descubrimos y aprendemos y le ponemos nombre es una expresión del Dios verdadero. Por lo tanto, esta serie que comienza hoy la he titulado Cultura viene de culto, porque en español cultura tiene allí como una fonética, y yo no digo que sea etimológicamente así ni semánticamente, pero fonéticamente me parece bien tomar ventaja de que cultura fonéticamente tenga un acercamiento a la palabra culto. Y en inglés sucede lo mismo. Culture and cult no tienen semánticamente ninguna relación, pero fonéticamente se parecen. Así que cultura viene de culto, y hoy vamos a hablar de los signos zodiacales. ¿A quién no le interesa oír el tema de los signos zodiacales? ¿Cómo es posible que tomemos una revista, leamos el signo que supuestamente se nos atribuye por nuestra fecha de nacimiento y podamos descubrir que tenemos evidentemente rasgos en nuestro carácter que nos describen? Y muchas personas se pueden ver completamente a través de estas descripciones. Otros lo llevan al extremo y realmente siguen las predicciones de estos signos zodiacales para casarse, para cualquier actividad social que quieran hacer. Incluso la astrología, no la astronomía es el estudio de los astros desde estos telescopios James Webb y toda esta serie de cosas. Y Slay no se ha podido conectar, me dicen.
Bueno, dile a Isley, por favor, que trate de conectarse por el Facebook de Yanni. Porque parece que Isley lo que tiene es problema con el teléfono. Isley no sabe cuánto yo me he esforzado para que ella sea la primera que se pueda conectar y pueda oír todas las enseñanzas. Pero me parece que el problema de Isley es con el teléfono. Si no puede conectarse por Lech Lechá, y si es amiga de mi esposa en Facebook, Yanisbel Gutiérrez también está live. Yo estoy transmitiendo por Lech Lechá y estoy transmitiendo por el Facebook de mi esposa, Yanisbel Gutiérrez, y el grupo de Lech Lechá, que es un grupo privado. Y se está grabando entonces en otra cámara para YouTube. Entonces, alguien que le escriba a Isley, por favor, y le diga que se conecte por el Facebook de Yanni, que tiene que doblar el teléfono, está un poquito extraño porque tenemos un problema de espacio acá, pero que se conecte porque no puede ser que Isley sea la única que tenga problema para conectarse. Por eso vamos a tener que ver cómo resolvemos el problema del teléfono de Isley, debe ser eso. Entonces estos signos zodiacales, hay personas que lo llevan a otro nivel y entonces se leen las cartas astrales. Y estas cartas astrales parecen ser que tienen una predestinación para nuestra vida. Según la fecha en la que naciste, pues los astros parecieran tener un destino para los hombres. Y esto ha sido la obsesión de los hombres por mucho tiempo. Observar las estrellas, observar los astros y hacer predicciones. Esta ciencia comienza en Babilonia, hace muchísimos años. No me atrevería a decir si 4.000 y tanto o 3.000 y tanto, pero la Biblia nos habla de Nimrod, la Biblia nos habla de la adoración a Tamuz, el libro de Génesis habla de Nimrod, que fue un hombre fuerte, un cazador, un hombre de influencia en la sociedad de su tiempo, el primer poderoso. No tenía relación ninguna con Dios, sino este hombre fue uno de esos que se hizo a sí mismo como un Dios en la tierra. La Biblia en Ezequiel capítulo 8 nos muestra que el pueblo de Israel, muchos años después del acontecimiento de la Torre de Babel y de este Nimrod, se encuentra adorando al sol, mirando hacia el oriente, y se encuentra endechando a Tamuz. Y este Tamuz, sea que sea cierto o no, que haya existido o no, es un ser no menos que mitológico, nacido de la unión de Nimrod y Semiramis. Y esta Semiramis es Acera. Ella se decía la reina del cielo. De aquí surge la historia del conejo de Pascua que pone huevos, y de aquí surge la adoración al sol, que era Nimrod. Al morir ella dijo que su esposo había ido al sol al morir y que la había embarazado, que un rayo del sol había entrado por la ventana y la había embarazado. Y ella tuvo a su hijo Tamuz, que después ella decía que era un semidios, y al morir Tamuz, entonces ella dijo que había partido con su padre al sol y que en el lugar de su muerte había surgido un pino, y este pino es el equivalente al pino que ponemos nosotros en Navidad. Ellos decían que era sagrado, que era como la reencarnación de Tamuz, y la prueba que daban era que en invierno el pino no se seca, se mantiene siempre verde. Yo vivo en un país donde hay invierno, están las estaciones definidas, y ciertamente el pino, como otros árboles, pero el pino mayormente se mantiene siempre verde. Desde tiempos antiguos el hombre ha mirado al cielo y ha tratado de entender, y ha tratado de hacer predicciones. Lo primero que hizo el hombre fue observar el cielo para predecir las lluvias, para predecir las lunas, para establecer los tiempos para sembrar, para cosechar. En las primeras comunidades agrícolas, que fue una de las primeras actividades que desarrolló el hombre. Tiempo después ellos entendieron que si se podían hacer predicciones en cuanto a la agricultura, también se podían hacer predicciones en cuanto a la vida de los hombres. Y surge la adivinación y surge lo que la Biblia llama sortílegos, personas que adivinan. Y para empezar a entrar en la palabra de Dios, vamos a leer, los que tienen Biblia. Yo les recomiendo que si usted no tiene Biblia, se busque una Biblia. Usted tiene que leer. Usted tiene que dejar de asumir que las cosas que yo o otros hombres que predican la palabra de Dios o mujeres dicen es completamente cierto. Usted tiene que empezar a leerla, ¿ok? Entonces vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 17. El libro Segunda de Reyes,
capítulo 17. Y vamos a ver por qué cultura viene de culto. Y es que en los tiempos antiguos, lo que usted llama hoy cultura, que es la expresión social de los pueblos, o yo no soy antropólogo, pero me atrevo a decir que lo más cercano a la cultura es la expresión social del carácter de los pueblos, de las personas que viven en comunidad, que regularmente pueden o no hablar la misma lengua, pero tienen una bandera, un ejército, una economía, agricultura, tienen algo en común, viven en la misma zona y expresan las mismas costumbres, los mismos gustos. Por ejemplo, si usted va a China o a Camboya y usted pregunta qué es lo que es alimento allí, posiblemente le digan que se puede tomar una sopa de murciélago. Usted va a Cuba y una sopa de murciélago no es alimento. Pero usted en Cuba pide por un pedazo de puerco asado y se lo van a dar. Pero en el Medio Oriente, los países musulmanes, no comen puerco. Entonces, la cultura es la expresión social de los pueblos, cómo se visten, cómo comen, cómo viven. La cultura tiene un impacto tremendo en las leyes, porque lo que nosotros conocemos como leyes no es más que la necesidad de la regulación social, de la interrelación social de los pueblos. Entonces, para que nadie vulnere tu libertad en el ejercicio de la suya, hay que regularle cómo él va a ejercer su libertad, cómo él va a vivir para que en el ejercicio de su libertad no afecte tu vida. Entonces, las leyes parten de la cultura, o deberían partir de la cultura. En países libres y serios, no países tiránicos, donde hay libertad de expresión, las leyes parten de la necesidad de los pueblos. Por eso, usted va al Medio Oriente hoy y tiene, por ejemplo, desgraciadamente, y lo digo así, en Afganistán, después que Estados Unidos retiró sus tropas de Afganistán, se implantó por la fuerza la ley Sharia o Sharia, que es la jurisprudencia musulmana más radical, que la mujer tiene que estar cubierta completa, las manos, la cara, no es una simple birka lo que usan, sino tiene que estar cubierta completa, no puede tener cuentas de banco, no puede salir al balcón sin cubrirse la cara, es asfixiante. No puede hablar con nadie si no le pide permiso al esposo y es completamente legal. Y muchísimas mujeres, hay muchísimas protestando, pero muchísimas otras están completamente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura, así fueron criadas y así lo entienden. Entonces la cultura es la expresión de los pueblos, pero en el tiempo bíblico o en los primeros tiempos cuando los hombres se empezaron a reunir, no importa el libro de historia que usted quiera leer, usted puede leer desde la Nuna Elis hasta cualquier libro hebreo, judío, musulmán, usted va a ver que la primera expresión que tuvieron los pueblos estaba directamente conectada con los dioses que adoraban. Según el dios que ese pueblo adoraba, pues esa era la cultura que iba a tener, ese era lo que iba a regular su alimento, su manera de vestir, sus relaciones sociales, su sexualidad. Por eso usted puede leer en la Biblia que en tiempos antiguos se ofrecían los niños a dioses, a un dios llamado Moloch. El Señor lo reprenda. Algunos lo asocian hoy con esta deidad afrocubana que se llama Shango. ¿Por qué? Porque estas entidades, estos espíritus, usted puede creerlo o no, pero son completamente reales. Yo desde que tengo 7 años fui consagrado a ellos y les serví como hasta los 20 y tantos, 21, 22, no recuerdo, hasta que conocí al Señor. El Señor me hizo libre. Bendito sea el Señor por su palabra, por eso es que lo enseño, lo predico, y por eso es que sin temor ninguno digo que Jesucristo, Yeshua Mashiach, es su nombre hebreo, es el único camino, es la verdad y es la vida. Bueno, pues estos espíritus son los mismos espíritus de la creación del mundo. Son las mismas entidades que de una forma u otra, hay un grupo que se rebeló contra el Eterno, hay otro grupo que se formó de una unión que Génesis llama, que la describe de esta manera: los ángeles que dejaron su dignidad, es decir, otro grupo de ángeles, que son espíritus enviados en ayuda de los hombres, dejaron su dignidad, es decir, dejaron de ser ángeles y dejaron su condición de ángeles, y de alguna manera que yo no sé y la Biblia no explica, encontraron cómo materializarse. Algunos dicen que se hicieron cuerpos humanos, otros dicen que se encarnaron, entraron en personas para tener manifestaciones a través de sus cuerpos, pero concibieron con mujeres, las embarazaron y estas mujeres tuvieron hijos. Génesis dice que fueron los héroes y los gigantes de la antigüedad. Y esto es sumamente interesante de estudiar. Bueno, estas entidades que después mueren en el diluvio, ya sea que hubieran tenido cuerpo o se hubieran manifestado a través de otro,
Estas entidades, estos mismos espíritus son los que nosotros conocemos como demonios, espíritus inmundos, espíritus de las tinieblas, cuya función es una sola: engañar a los hombres. No tienen otra función. Yo les serví por muchísimo tiempo y su única función es engañar a los hombres. Ellos se han manifestado como los dioses egipcios en la antigüedad, se manifestaron como los dioses romanos, y cada vez que el hombre crea o inventa un mecanismo de adoración en contra de la palabra de Dios, bueno, pues ellos van a respaldar esta adoración que es completamente ilegal, pero la van a respaldar conforme la palabra de Dios. Entonces, la primera expresión cultural, y me van a perdonar los antropólogos porque yo no he estudiado antropología, de hecho yo no he estudiado nada, la primera expresión cultural que tuvieron los pueblos fue el culto a sus dioses. La primera expresión cultural que tuvieron los pueblos fue el culto a sus dioses, que partió de la adoración del sol o la adoración al rayo o a un relámpago, cuando comunidades muy primitivas no entendían estos fenómenos, y tenemos escritos que en su evolución estos espíritus se manifestaron a los hombres y terminaron haciéndoles que sacrificaran sus hijos al fuego, y terminaron haciendo que tuvieran unas expresiones sexuales que se pueden rastrear, se pueden encontrar hasta el día de hoy. Y yo lo digo sin vergüenza, porque muchas de estas actividades yo las practiqué, y sé que esto está siendo público en Facebook y van a haber personas que me van a ver. No piensen que a mí se me ha olvidado nada de lo que hice, nada en lo que participé. No tengo ninguna vergüenza de testificarlo. A mí Cristo me limpió, me cambió, me dio una nueva vida y ha tenido paciencia conmigo. Yo también practiqué algunas de estas ceremonias sexuales que se llaman fundamentación. Estas fundamentaciones también son exigidas por estos espíritus para que se hagan cosas sucias e inmorales, orgías bacanales en las que los fluidos, producto de una relación sexual, el semen del hombre, etc., se ofrendan a estos espíritus. Por supuesto que muchas personas utilizan esto de manera, bueno, es que ya esto es una podredumbre toda completa. No hay ninguna de esta religión puede tener mi respeto de ninguna manera. Pero algunas personas lo usan, es decir, sin que los espíritus lo respalden, para aprovecharse y saciar sus necesidades sexuales, aprovechándose de personas que les gustan, personas que jamás tuvieran una relación con ellos o ellas como personas, sino es a través del engaño, del timo y estas cosas. Yo nunca lo hice. Tengo testigos que nunca tuve la necesidad, tenía demasiado orgullo para aprovecharme de tal cosa, pero sí participé. Así que por eso este tema y esta conferencia que empieza hoy, que va a ser una serie, no sé si va a durar un año, no sé cuánto va a durar, mientras ustedes se conecten, va a haber serie, se llama Cultura viene de culto, porque la cultura que yo enseño es la cultura de este libro. Acuérdense que Lech Lechá es una voz hebrea que te manda a deconstruirte para volver a construirte nuevamente, para que seas una nueva criatura en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach. Y esto no tiene nada que ver con las expresiones religiosas que nosotros tenemos de manera social. Usted puede ir a la iglesia que usted quiera, usted puede hacer lo que usted quiera, pero usted tiene una responsabilidad personal delante de Dios, en su hombre interno, en su libertad personal, en el interior de su casa, en sus pensamientos y en su manera de vivir. Y a eso es a lo que el Lech Lechá está llamando. Lech Lechá, comienza un viaje hacia dentro de ti mismo. Me imagino que todos tienen Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 17. Y si me permiten, se los voy a leer. Yo siempre uso la versión Reina Valera, pero hoy quiero usar la versión nueva versión internacional. Quiero usar esta versión, no necesito ningún motivo especial. Ustedes saben que cuando yo quiero saber el origen de una palabra, no necesito buscar una Biblia especial porque todos dicen lo mismo. No necesito aprovecharme de versiones ni de transcripciones de hombre, sino yo voy directo al hebreo. Abrimos aquí, compartimos pantalla y vamos a la Biblia interlineal
en hebreo. Si es el Tanaj, el Antiguo Testamento, y si es el Nuevo, utilizamos la Biblia interlineal del griego Koiné. Pero quiero utilizar esta versión, nueva versión internacional, que es una de las peores versiones. Es decir, en lo que es la edición de los documentos originales, que es lo que pensamos que son originales, esta es una de las peores. Pero quiero que ustedes miren algunas palabras cómo la describe. Y voy a leer. Dice: en el año 12º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor. Presten atención, porque estamos leyendo de un hombre y la narrativa empieza diciendo: este hombre hizo lo que ofende al Señor. Si ustedes ven que yo cambio la cara, es que yo estoy transmitiendo por 3 lugares al mismo tiempo. No sé, el teléfono que me queda abajo me está filmando de esta manera y Facebook me está filmando de otro lado, pero yo le estoy prestando atención a todos ustedes. La narrativa comienza con este señor que hizo lo que ofende al Señor. Aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Siria y los instaló en Halach, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios. Ya tenemos, hacía lo que le ofende al Señor, y los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios. El pecado es transgresión de la ley, que los había sacado de la tierra de Egipto, librándolos del poder de Faraón, rey de Egipto. Adoraron a dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos. Acuérdense que las costumbres de las naciones es su cultura, y cultura viene de culto. Como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban, se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera. Y aquí ya tenemos esta Acera, que no es más que la representación babilónica de Semiramis, la que se hacía llamar la reina del cielo. En todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor, rindiendo culto a ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos. Por eso yo insisto en los mandamientos y tengo tanto problema con las iglesias de la Reforma, que no quieren los mandamientos. Hay que guardar los mandamientos. Si usted vive sin ley, usted no puede decir que tiene orden ni que pertenece a ninguna nación ni a ningún grupo. Yo repito hasta el cansancio. Éxodo 20:20, los 10 mandamientos tienen que ser la medida por la que nosotros vivimos. No puede haber otra. Si no, usted no está adorando a Dios, si no, usted no tiene Dios. Usted se ha creado un Dios con el nombre del Dios de la Biblia y ha tomado algunos versículos. Hay que guardar los mandamientos de Éxodo 20:20. No hay otra forma de decir que usted pertenece al pueblo de Dios y que usted camina con Dios. Hay que ser justo. Yo me hice ciudadano americano y tuve que jurar lealtad a la bandera de la Constitución. Si no, no me dejaban pertenecer como ciudadano. No me dejaban vivir en este país. Yo podía estar como residente permanente, extranjero con permiso de trabajo, pero para hacerme ciudadano tuve que jurar lealtad a la Constitución de este país. Entonces, si usted no guarda las leyes de Dios, usted no guarda los mandamientos de Dios, usted no tiene a Dios. No importa cuántos años haya pasado en la iglesia, o cuánto usted ore, o cuánto dinero le haya dado al pastor. Usted no tiene a Dios si usted no guarda mandamientos. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan los mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados
y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos, que son las leyes, y las advertencias del Señor, y el pacto en los mandamientos. Este pacto, hay que ser justo, este es el pacto del templo, de los sacrificios de animales, las impurezas y la impureza ceremonial. Ese no es el pacto que nosotros tenemos. Tenemos un pacto mejor en Jesucristo nuestro Señor, es decir, Yeshua, que es su nombre hebreo. Y había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Este libro, y el Dios de este libro, le llama inútiles a los que se hacen imágenes, ya sea de hombres, ya sea de mujeres, ya sea de animales. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas, abandonando todos sus mandamientos que el Señor su Dios les había dado, y se hicieron ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Acera, y se postraron ante todos los astros del cielo. Y esto nos pone en contexto con el tema de hoy. Dice que se postraron ante todos los astros del cielo. Los astros son estrellas. Y adoraron a Baal y sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicando la adivinación, la hechicería, en fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor y provocaron así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Fíjense que aquí tenemos toda la base para lo que vamos a hablar hoy. Los signos zodiacales. El Señor está altamente ofendido con el pueblo de Israel. De hecho, estoy leyéndole una parte de la Escritura tan importante que este es el motivo por el cual Israel, que hasta este momento estaba dividido, cuando le hablo de Israel, entienda, Israel está allí en el Medio Oriente hoy. Yo no estoy hablando de un pueblo que no existe. Esto que usted está oyendo, y algunos de ustedes pensarán, de manera muy simple, si me permite, que esto es mitología, es la historia de ese pueblo. Ellos lo dan en la escuela como historia, esta es su historia, como nosotros damos la guerra de los mambises, y nosotros, esta es la historia de ese pueblo. Israel, que ya estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur, es atacado por el rey de Siria y es tomado cautivo. Y ahora permanece únicamente Judá y Benjamín, que es lo que están allí hoy. Es el pueblo que volvió en 1947 a Israel. El resto de Israel, las otras tribus, se fueron a Siria, se mezclaron con los demás pueblos, y cuando intentaron regresar, la tribu que había permanecido de Judá no se lo permitió. Y hasta hoy hay un misterio. Las 12 tribus de Israel están divididas y no se sabe dónde están las otras 10 tribus. No se sabe quién es Judá y quién es Benjamín. Algunas personas saben que pertenecen a esta tribu o a la otra, pero como tribus se mezclaron entre todas las naciones. No se sabe cuándo se va a unir la casa de Israel. Y hay una profecía bíblica que habla de la reconstrucción del templo, del tercer templo. No sé si ustedes están al tanto de lo que está pasando en Jerusalén Oriental, con Jordania, lo que está pasando con los Altos del Golán, lo que está pasando con el gas natural que se encontró en el mar Mediterráneo, la resistencia o la tensión que hay entre Rusia, Turquía, Jordania, Israel. Bueno, pues hay una profecía en la Biblia que habla de una guerra sobre Israel, una guerra terrible que va a dar al traste a la disminución de Israel, pero Israel va a salir vencedor nuevamente, como hizo en la guerra de Yom Kippur, como hizo en todas las guerras que ha tenido desde 1947 para acá, que las ha ganado de manera sobrenatural. Y además dice esta palabra, en la que yo creo, que se va a reconstruir el tercer templo, se van a dar una serie de acontecimientos tremendos. Yo no voy a hablar de eso hoy porque me gusta tanto hablar de ese tema, que me voy del tema. Y las tribus de Israel, después de estos acontecimientos, entonces se van a unir. No sabemos cómo, pero van a aparecer todas estas personas. El Señor los va a tomar de todo pueblo, lengua y nación. Dice que los traerá en sus brazos a Israel. Esto es algo sobrenatural. ¿Cómo va a pasar? Yo no lo sé. Pero sí les digo que va a suceder como todo lo que está escrito en este libro, como todas las profecías que se han cumplido. Y esta narración que les estoy leyendo habla de estos acontecimientos. Así comenzó todo, con la dispersión del reino de Efraín,
que es llevado a Siria. ¿Por qué? Por adorar los astros del cielo, por sacrificar sus hijos a los ídolos, quemar los niños en holocausto. Y de esto es lo que precisamente venimos a hablar hoy, de la adoración de los astros del cielo. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que son los signos zodiacales? ¿Qué son los signos zodiacales? Bueno, los signos zodiacales todo el mundo me va a decir que son Piscis, Leo, Virgo, Libra, todas esas cosas que nosotros sabemos. Pero ¿cómo surge esto? Yo me di la tarea de empezar a buscar y a observar el cielo a ver si los podía ver o los podía entender en la manera en que la astrología, la astronomía y la astrología son dos cosas distintas. La astrología, yo tengo mucho respeto por los astrónomos. La manera en que la astrología lo entiende. Y es prácticamente imposible. Entonces, estos signos zodiacales son 12 constelaciones especiales. Tenemos 88 constelaciones que se conozcan y que se estudien. Hay 88 constelaciones. De esas 88 constelaciones, que son agrupaciones de estrellas, hay 12 que se tomaron como estos signos zodiacales. Ahora, estas 12, igual que las otras 88, no vaya usted a pensar ni por un instante que están alineadas en un plano de alto y largo, una al lado de la otra, o a una distancia que puede ser años luz, pero en el mismo plano. No, estas constelaciones, y ya estoy refiriéndome a las 12 constelaciones que dieron lugares a los signos zodiacales, no están en un plano de alto y largo, sino que estas estrellas están a una distancia una de otra de años luz en algunas ocasiones. Y algunas están en perspectiva de profundidad, más lejos que otras, altura, largo. Ahora, ¿cómo puede ser que los hombres le hayan atribuido una figura, le hayan atribuido precisamente una forma a estas estrellas que ni siquiera están en un plano que usted pudiera trazar una raya sobre ellas? No me acuerdo aquellos libros cuando yo era un niño que te daban, que tenían unos punticos, eran unos libros de dibujar, no recuerdo el nombre, y uno tenía que tomar un lápiz y trazar una línea por encima de todos esos punticos y al final tenía una forma, daba una figura. Era para que los niños ejercieran, creo que el control de la escritura y estas cosas. ¿Cómo es posible que los hombres puedan hacer eso? Bueno, pues a la distancia que nosotros estamos observando estas estrellas, nos parece que están en un plano de alto y largo, pero unas al lado de la otra, lo cual no es cierto. Están a años luz unas de las otras. Entonces, cuando usted las observa, usted no va a tener forma de ver un cangrejo, usted no va a tener en Cáncer, usted no va a tener forma de ver un arquero en Sagitario, usted no va a tener forma de ver un toro en Tauro, no lo va a poder ver. Ahora, yo me auxilié de la magia del internet, por lo que le doy gracias al Eterno, pues se puede utilizar para cosas muy bajas, pero se puede utilizar para cosas muy importantes como estudiar, y me puse a observarlo a través de telescopios que suben imágenes y a veces las están subiendo en tiempo real. Yo se lo digo para que usted aprenda a utilizar su tiempo y cada vez que usted se encuentre chismeando, diciendo mentiras, haciendo cualquier cosa que no la aproveche, pare, abra el teléfono si tiene conexión a internet y póngase a hacer algo interesante, o al menos que no ofenda a Dios. Si usted no juzga interesante el aprender y el saber. Y cuando yo observo estas imágenes de estas constelaciones, este satélite o esta visión del espacio te permite hacer una conexión entre ellas, y tampoco encontré de ninguna manera que parezca un toro y que parezca un arquero y que parezca como Acuario, que es un hombre derramando agua. No pude. Y me di a la tarea de preguntarme, ¿cómo puede ser posible que los hombres le hayan atribuido a estos astros no solo una imagen, sino el poder de influenciar el carácter de una persona y su vida? Entonces, lo primero que descubrí es que estas 12 constelaciones son famosas o más importantes para los astrólogos que las otras, es decir, el resto de las 88, porque estas 12 forman parte de las 88, porque estas constelaciones son visibles en determinados momentos del año en que el Sol,
que los astrónomos, y ahora dije astrónomos, no astrólogos, los astrónomos, cuando yo le diga astrónomo es una ciencia. Cuando le diga astrólogo es astrologos, el estudio de los astros, es una filosofía, es un misticismo, pero la astronomía es una ciencia. De lo que yo diga, dicen los astrónomos, estas personas lo observaron, lo vieron, lo ratificaron y tienen los elementos. Cuando yo diga astrología, esto fue Walter Mercado con una bata larga dándote predicciones. Bueno, no sé, no quiero hablar de ese señor porque no sé si ya falleció, no tengo nada en contra de él, pero para que usted tenga una idea. No sé, dicen los astrónomos, dice la astronomía, que estas 12 constelaciones son visibles desde la Tierra en determinados momentos del año. ¿Por qué? Porque el Sol tiene un movimiento aparente. Escúcheme, el Sol tiene un movimiento aparente, el Sol no se mueve. Yo no soy tierraplanista. La Tierra, si usted es tierraplanista, yo lo respeto, pero yo digo lo que dice este libro, y la Biblia dice que la Tierra es redonda. Isaías 40 dice que Dios se sienta sobre el círculo de la Tierra. Y sabemos además que los casquetes polares se formaron porque el movimiento de la Tierra sobre su eje, que además tiene una pequeña inclinación, cuyos grados no recuerdo, ha provocado que el magma o el núcleo de la Tierra, que en su parte interior es sólido y en su parte exterior es líquido, haya provocado mareas que se movieron de manera circular en los casquetes polares y se congelaran. Entonces hay muchísimas pruebas científicas y bíblicas, que a mí no me hacen falta las científicas. Las únicas pruebas científicas que yo observo son las que son corroborables, es decir, tomar algo y llevarlo a un laboratorio, someterlo a las mismas condiciones, en una escala menor, y tenemos entonces un hecho científico corroborable. Eso yo lo respeto, lo analizo y busco en la Biblia, pero si es una teoría científica, yo leo lo que está en la Escritura, y el Dios vivo que me cambió, el que yo testifico que es Dios, el que dice que me va a resucitar de entre los muertos, es a lo que yo le creo. Y Isaías 40 dice que Dios está sentado sobre el círculo, la bóveda de la tierra. Entonces, si usted es tierraplanista, yo lo respeto, pero respeto más a mi Dios. Pues esta tierra, que es un círculo, bueno, sabemos que es abultada en los polos y está en el Ecuador. La Biblia le dice bóveda o círculo, rota sobre su eje, por eso tenemos casquetes polares, y además tiene una pequeña inclinación, no sé cuántos grados. Y ese movimiento no solo lo hace ella sobre un eje imaginario, sino que también se mueve alrededor del Sol, que no se mueve porque sabemos por satélites que es millones de veces. La Tierra cabe millones de veces dentro del Sol, ¿entiendes? El Sol no, si el Sol se moviera sería un problema muy serio para nuestro sistema solar. Entonces, cuando el movimiento aparente del Sol, que no es más que la manera en que la luz del Sol impacta a la Tierra en relación a la inclinación que ella tiene sobre su rotación, sobre ese eje imaginario y sobre el movimiento que ella hace alrededor del Sol, eso se le llama eclíptica, la eclíptica solar. Cuando esa eclíptica solar, cuando esa luz del Sol impacta determinadas áreas de la Tierra en su movimiento, también permite que se pueda ver en el espacio algunas constelaciones. Y adivinen qué, estas 12 constelaciones, que son parte de los signos zodiacales, se perciben en determinadas etapas del año, producto del movimiento aparente del Sol, que no es más que la eclíptica solar producida por el movimiento de la Tierra. Entonces, hasta ahora sabemos que estas 12 constelaciones no son mágicas, son reales, están ahí en el espacio exterior, están a años luz unas de otras, no están en un plano alto largo, sino tienen profundidad entre ellas y están a años luz en comparación con la Tierra y en comparación entre ellas mismas. Y son las 12 constelaciones de las 88 que existen, que son observables de cierta manera desde nuestra perspectiva por el movimiento de la Tierra en relación con la eclíptica solar, la luz del Sol. Ahora, ¿cómo puede ser posible que si yo observé, y esto es algo que hice yo en manera personal, no tengo que buscar a alguien que ya lo haya hecho o utilizar el nombre de un científico o de otra persona, no pude ver ni un toro ni un hombre botando agua? De hecho, hay una que se llama Virgo, que es una virgen, y yo digo, ¿cómo pueden creer que una constelación representa una virgen? Bueno, dime que representa una mujer, pero ¿cómo tú sabes que es virgen? Y lo digo sin ofender y sin relajar, de verdad. Yo, bueno, sí, está bien, tú dirás que parece una mujer, que no lo parece.
pero que es virgen. Eso me voló la cabeza. Y como me encanta la mitología griega, de lo cual me va a oír usted hablar muchísimo, me están escribiendo por ahí, no sé, no puedo responder los mensajes. Escriban porque Yanni los va a estar viendo. Yo no puedo responder porque o predico o respondo los mensajes, pero escriban, comuníquense y aprendan, y si están tomando nota, tomen nota. Miren, lo que sucedió, que los hombres empezaron a observar los astros, empezaron a observar que en algunas épocas del año se podían ver determinadas constelaciones que no se veían en otra época, y le empezaron entonces a dar importancia, mucha importancia, a esa época del año. Por ejemplo, Aries es observable en diciembre. Es uno de los meses, hay otros meses en los que también se puede observar la constelación de Aries, pero en diciembre es el mes en que la eclíptica del Sol la toma, es como un proyector a la Tierra. Pasar por esa zona permite que esa luz se proyecte y tenemos entonces la constelación de Aries. Entonces los hombres empezaron en diciembre a creer que esta constelación, al ser impactada por la luz del Sol, tenía un impacto también sobre la Tierra, o dominaba la Tierra, o tenía cierta autoridad sobre la Tierra. Los que escucharon la predicación o la enseñanza, la conferencia, como usted quiera decirle, para que nadie se ofenda, que dimos acá sobre la adoración al sol, que la tendremos que repetir porque no está en el canal de YouTube, ni la hemos grabado tampoco, saben que el sol fue el primer medio de adoración. Y los hombres estaban obsesionados con adorar al sol. Le doy un dato curioso: el templo que se tiene que reconstruir en Jerusalén por tercera vez, Yanni, cuando lleve 1 hora y media me avisa. El templo que se debe reconstruir en Jerusalén por tercera vez, en Jerusalén Oriental, se sabe que tiene que tener la puerta principal hacia la puerta del Mesías, o la puerta dorada, que es la puerta que Suleimán el Magnífico canceló en la ciudad de Jerusalén cuando Jerusalén estuvo bajo gobierno musulmán. Y es la puerta que tiene enfrente un cementerio árabe. Los árabes pusieron ahí un cementerio para que ningún judío pudiera, rabino o sacerdote, pudiera atravesar por esa puerta, porque ellos no pueden tener contacto con muertos y se impurifican. Y al frente está el Monte de los Olivos, el lugar donde estaba Jesucristo, Yeshua, orando cuando leemos los últimos días de su vida en la tierra, antes de morir en la cruz y resucitar, porque si Él no resucitó, yo soy un mentiroso, un clonador de baba, y todo lo que estoy enseñando es mentira. Yo parto desde que mi Señor resucitó. ¿Ok? Por lo tanto, cuando ese templo se reconstruye de esa manera, usted va a notar que al entrar al templo se le está dando la espalda al sol. Y al salir del templo se le está dando la cara al sol. Por eso Ezequiel 8 dice que los hombres miraban hacia el oriente adorando al sol. Le estaban dando la espalda al templo. Y el templo es un rectángulo lineal que tiene los atrios, el lugar santo con el incienso y los panes de la preposición, y el lugar santísimo, o el Sanctus Sanctorum, que es donde la presencia de Dios habitaba. Entonces, cuando los hombres adoraban al sol mirando hacia el oriente, le daban la espalda a la presencia de Dios en el lugar santo. Y cuando iban hacia el templo a hacer los sacrificios, en aquel tiempo ya no hay que hacer tal cosa, gracias al Señor, gracias a Yahshua HaMashiach, le das la espalda al sol. Y esto es una referencia de esa adoración al sol que hasta hoy se está adorando al sol. De muchas maneras. Ya la adoración ya no es a la antigua y con sacrificios de personas, sino de otra forma. Y ese tema ya lo tocamos y lo volveremos a tocar en algún momento por su importancia, cuando hablemos de la Agenda 2030. Si todavía tenemos canal y todavía tenemos Facebook y no nos han cancelado. Entonces, las personas empezaron a decir, si el sol es tan importante y el sol rige el universo y el sol es un medio de adoración, recuerde lo que leímos acá en Segunda de Reyes 17, que adoraron a todos los astros del cielo. Ellos decían, cuando el sol, la eclíptica del sol, impacta la tierra en determinado momento del año, entonces tenemos una constelación. En diciembre, por ejemplo, ellos veían la constelación de Aries. Ellos decían, pues entonces los dioses que viven en esa constelación rigen la tierra y gobiernan la tierra.
Ahora, usted se preguntará, ¿cómo es posible? Hasta aquí ya estamos entendiendo cómo los hombres empezaron a adorar estas 12 constelaciones, que son los 12 signos del zodiaco. Pero ¿cómo se le atribuye que Aries sea un carnero, Tauro sea un toro, Géminis sean dos gemelos, Cáncer sea un cangrejo, Leo sea un león, Virgo sea una virgen, Libra sea una balanza, Escorpión sea un escorpión, Sagitario sea un arquero, Acuario sea un hombre derramando un cántaro de agua y Piscis sean dos peces? ¿Cómo pasó esto? Porque yo lo exhorto, cuando usted tenga tiempo, busque en internet y observe los telescopios y observe estas 12 constelaciones. Si quiere usted ponga observar las 12 constelaciones que se observan durante el año a través de la eclíptica del Sol y les van a salir las 12 constelaciones. Y usted va a ver que no hay forma, que ni se ve un toro, ni se ve un cangrejo, y si usted intenta mirar el cielo por usted mismo, tampoco las va a poder ver. Bueno, como ya estas constelaciones estaban siendo adoradas y se creían que su aparición en el cielo era señal de que gobernaban sobre la tierra, esto fue lo que empezó a pasar. Los pueblos, por ejemplo, los griegos, que tuvieron una cultura muy fuerte, la cultura helénica, hasta hoy nos impacta. Por eso vamos al gimnasio y queremos estar fuertes, y hoy se ha puesto de moda de nuevo los hombres con barba. Yo les soy sincero, yo no traigo barba pues no me sale. Pero todas esas cosas se han puesto de moda, y todo esto es a lo griego. Los cuerpos, las mujeres ahora encuentran los caminos más fáciles para arreglarse el cuerpo. El tema de la celulitis se resuelve con silicona. El peor enemigo de la celulitis es la silicona. Es un dato científico corroborable. Todo esto viene de la cultura helénica, de esa cultura griega de la belleza, de la sabiduría, del conocimiento. Las culturas orientales se basaban más en el tipo de persona, en la adoración a los dioses, en la calidad como ser humano, y menos en cómo tú lucías, cómo te veías. Entonces esta cultura griega, que fue tan fuerte, que además se mezcló con esta cultura romana, por eso tenemos la cultura greco-romana, empezó a decir: si estas constelaciones rigen la Tierra y estas constelaciones en determinados momentos del año tienen un impacto directo sobre la vida de los hombres, estas constelaciones no pueden ser otra cosa que nuestros dioses. Estas constelaciones no pueden ser otra cosa que el resultado de lo que hoy llamamos mitología griega. Yo les recomiendo las conferencias de Eva Tabolina, Raíces de Europa, simplemente le va a encantar. Esta mujer es genial, es una historiadora española, y además está en español. Creo que lo he recomendado otras veces. Ellos decían, pues esto no puede ser otra cosa que una expresión de nuestra cultura. Déjeme contarle, para que usted entienda, para entrar en contexto. Por ejemplo, Aries. Cuando ellos observaron esta constelación que se deja ver en diciembre y que además no tiene nada que ver con un carnero, sino es como una J que no tiene la línea de arriba, sería como una J en minúscula, y algunos piensan que pudiera ser una R al revés. Y es lo que se puede observar desde la Tierra o con un telescopio, de cualquier forma. Usted no va a ver un carnero allí. ¿Qué pasa? Que por el tiempo, como era diciembre, todos ustedes saben que en diciembre se hacían las Saturnalias, los solsticios de invierno, la adoración al sol. El solsticio es el día en que la luz del sol es más larga que la oscuridad en la noche. Y entonces se entiende como que es el reinado del sol invicto. De ahí sale el día domingo, que el 7 de marzo del 200 y tanto, Constantino, como emperador romano y así con autoridad sobre la iglesia romana, que estaba siendo fundada por él, decretó que el día Shabbat, el día de adoración judío, se iba a cambiar al primer día de la semana, que hasta el momento no se llamaba domingo, sino era el primer día de la semana, y que se iba a llamar Dies Dominicus. Dominicus porque día dominical. No se iba a hacer ninguna transacción, todos los juzgados iban a cerrar sus puertas en honor al sol invicto. Eso usted lo busca en Google, eso usted lo busca en Historia Eclesiástica de Eusebio, eso usted lo busca en Enciclopedia Católica hasta el año 1050. Eso usted lo puede encontrar de muchas formas y muy simple. Entonces, este diciembre
siempre tuvo una importancia y una referencia al sol. Por eso yo acá enseño que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, no nació el 25 de diciembre. Eso se estableció por decreto papal, no hay base bíblica. Los católicos dijeron que era el 6 de enero, después lo pasaron al 25 de diciembre y cuando ellos quieran vuelven a hacer lo mismo. Se hace un decreto papal que funciona de esta forma. El Papa Juan Perencejo II o III dice: todos los países católicos van ahora a celebrar esta festividad en este día por orden papal. Y punto. Ahí no hay que hacer teología ni absolutamente nada. Entonces nosotros sabemos por la Biblia, por Lucas capítulo 1 versículo 26, que la anunciación del nacimiento de Yeshua fue en el mes sexto. Por lo tanto, su nacimiento es al final de la primavera, en la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Porque del mes 6, 9 meses después, contando desde marzo, porque no fue hasta 1580 y tanto, o por ahí más o menos, que se cambió de nuevo. Gregorio, otro católico, cambió la manera en que nosotros entendíamos los meses y dejamos de contar el principio del año en marzo para contarlo en diciembre. Pero en este momento que suceden estas cosas, ese calendario romano empezaba en marzo con la primavera. Entonces sabemos cuándo nació, lo dice en la Biblia. El que se ofenda con eso, yo le pido perdón. Usted puede seguir bajo la autoridad del Papa o usted puede decirme, como me dijo un amigo mexicano hace poco, me dijo: oye, la fecha en la que yo celebro el nacimiento de Jesús, ¿eso tiene algún impacto? ¿Me voy a perder? ¿Me voy para el infierno? ¿Me va a castigar Dios? ¿Qué va a pasar? Y le dije: no, hijo, no, yo no creo que te pase nada de eso. Es nada más para acercarte a Dios con más excelencia, para que no te engañen, para que no vivas una mentira. Me dijo: no, José, despreocúpate, aquí se trabaja mucho, uno está muy preocupado para estar también en eso. Yo me quedo con el 25 de diciembre y se acabó el problema. Bueno, si esa es su manera de pensar, también. Acuérdese que esto es simplemente una conferencia. Entonces, como este diciembre siempre ha sido en adoración al sol, ¿qué hicieron esta cultura greco-romana? Dijeron: bueno, pues vamos a dedicar la constelación de Aries al carnero. Vamos a dedicársela a Artemisa, vamos a dedicársela a estos dioses que nosotros entendemos que pudieran estar relacionados con este mes, con el invierno, con este tipo de cosas. Y dijeron: ya, pues la constelación de Aries ahora va a ser un carnero. Y se la empezaron a dibujar como un carnero, pero usted no ve un carnero, usted ve como una letra J minúscula o como una R. Por ejemplo, Tauro. Usted dirá: oye, ¿cómo se inventaron un toro? ¿Cómo puede ser que alguien mire al cielo y vea un toro? No se dejaste que no lo va a poder observar. Tauro, permítame un momento, tomar un poquito de agua. La constelación que tomó el nombre de Tauro se hizo en honor a una de las hechos mitológicos que más se conocen, pero la Biblia llama bestialismo y lo prohíbe. En la palabra de Dios, cada vez que una persona se encontraba copulando con una bestia, cualquiera que sea, había que matar al hombre y a la bestia. Los dos tenían que morir. Y sin embargo, la constelación de Tauro hace honor a un evento en el que Zeus, de ahí viene la palabra Deus en portugués y Dios en español. Usted me va a oír decir Dios, pero yo prefiero decirle Elohim, Adonai, Yahweh, hasta Jehová prefiero decirle, que le he dicho que está bastante cerca de lo que pudiera ser la pronunciación, pero no la sabemos. Pero Dios es muy informal. Bueno, este Zeus, que es el Dios, desde la perspectiva griega, era un tipo extremadamente descontrolado en su sexualidad. Tuvo relaciones homosexuales, tuvo relaciones heterosexuales, tuvo relaciones con animales, tuvo relaciones de todo tipo. Y en este caso, él se enamora de una princesa. Y para tener relación con esta princesa se convierte en un toro blanco. Y se aparece en las playas donde esta princesa estaba con sus amigas compartiendo. Y la princesa, dice la mitología griega, que empieza a adornarlo con flores. Y en algún momento se siente tan confiada que se monta en el toro sin saber que es Zeus. Y Zeus sale corriendo por el mar, llega a las costas de Creta y copula con ella, siendo un toro. Se llama bestialismo. Es una cosa horrible, la Biblia no lo comparte. Y esta princesa se llamaba Europa, y por eso tenemos el continente europeo. Le pusieron el nombre en honor a un bestialismo.
Entonces, si cultura viene de culto, tenemos que tener cuidado porque muchas de las cosas que hacemos culturalmente o que celebramos no tienen el mejor origen o su principio no es lo que usted pensaba. Así que el continente europeo tiene su nombre a través de una princesa de la mitología griega que se hace famosa por copular con una bestia, con un toro, que era Zeus pero en forma de toro. Y ahí tiene la constelación de Tauro. Géminis, son dos gemelos. Cuenta la historia que Castor y Polus eran dos gemelos. Se puede observar mayormente en enero, es cuando la eclíptica del Sol permite que se pueda ver Géminis. Estos dos gemelos pierden a su madre, su padre se casa con otra mujer, esta mujer engaña a los oráculos. ¿Recuerdan el oráculo de Delfo y todas estas cosas de Apolo? De eso estaremos hablando en algún momento. El pecado del Ibris, según este demonio, este espíritu que se manifestó a través de la persona del dios Apolo. Soborna a los adivinos de este oráculo para que convenzan al mundo de que hay una hambruna y que la única manera de resolver la hambruna es matar a sus hijastros. No se imagínense. Y para que no murieran, Castor y Polus, entonces Zeus, de nuevo, porque todo esto es mitología griega, envía a un ser mitológico que toma a Castor y Polus y se los lleva al cielo, y uno se cae y se ahoga, y de ahí hay el nombre de uno de estos mares pequeños cerca del Mediterráneo, ahora no recuerdo el nombre, se lo debo. Y bueno, de Castor y Polus sale Géminis. Cáncer es un cangrejo que supuestamente la esposa de Zeus mandó a molestar a Hércules cuando estaba peleando con la hidra, y Hércules mató el cangrejo de una patada, y en honor a la fuerza y el valor del cangrejo, pues la esposa de Zeus hizo una constelación en el espacio para honrar al cangrejo. Yo pudiera seguir contándole, a mí me encantaría, pero quiero entrar en el tema de la palabra de Dios, que es lo que nos ocupa. Cada uno de estos signos zodiacales, la historia que tiene, todas son historias griegas, todo tiene que ver con Hércules, todo tiene que ver con la mitología griega. Por ejemplo, Piscis tiene que ver con Afrodita y con Eros. Acuario tiene que ver con Zeus de nuevo. Mire, Acuario es una de las no voy a decir de las peores, pero yo creo que la peor es la de Europa y Hércules, que está teniendo una relación sexual que es un bestialismo. Pero Acuarios es Zeus teniendo una relación homosexual con un joven y raptando al joven y llevándoselo al Olimpo. No sé, imagínense el carácter que el hombre impuso a estas pobres constelaciones, que en verdad dice la palabra de Dios, que Hashem Adonai, el Eterno, el que yo enseño, las puso con su dedo en el cielo, dando a entender que Él las creó, que surgieron por su voluntad y bajo los principios físicos, ya sea que estas bolas de fuego sean a base de helio o cualquier cosa que el Señor haya creado para que se materialicen, fue por su voluntad. Sin embargo, los hombres, haciendo uso de su imaginación y apartándose de Dios, como leímos ahorita, se entregaron a la adoración de los astros del cielo, dándole carácter y dándole fuerza a estos astros del cielo. Ahora usted me preguntará, ¿pero cómo puede ser posible, José, que yo leo los signos zodiacales y me parece que estoy viendo mi carácter? Tienen que ver conmigo, ¿cómo puede ser? Y leo los de mi hermano, los de mi primo, los de un amigo que conozco hace muchos años, y también puedo establecer una relación. Si tú dices que estos son astros, estrellas, bolas de fuego, que están a años luz, por ejemplo, para salir un poco de la mitología, yo tomé unas notas por acá, dice que Leo, la constelación de Leo, que es un león, el león que mató a Hércules, está 77, Hércules, vos tú sabes, está 77 años luz de la Tierra, 77 años luz. Sin embargo, Virgo, la Virgen, que se puede observar en mayo, está a 260 años luz. Imagínense la separación de estas estrellas. ¿Cómo puede ser
que estos astros, que los hombres simplemente le dieron carácter, tengan alguna influencia sobre nosotros por el mero hecho de que la eclíptica del Sol los impacte y los haga visibles en alguna época específica del año. Si son 88 las constelaciones, como estas 12, por el mero hecho de que la eclíptica las impacte, el movimiento aparente del Sol, los hombres le hayan dado esta fuerza. Bueno, esta es la parte en la que quizá usted se decepciona un poco, pero yo tengo que decirle la experiencia que yo he tenido, los estudios que he hecho, y yo soy una persona que todo el mundo sabe que ahora, hace ya como 15 o 20 años, que vengo hablando del Señor y he dejado que el Dios de Israel impacte mi vida. Estoy aprendiendo su identidad, su carácter, la manera en que Él quiere que yo viva, la cultura que Él quiere que yo tenga, pero no siempre fue así, porque yo soy cubano, como decimos aquí, de Cuba, no de estos cubanitos que vinieron chiquitos para acá o que nacieron aquí. Yo soy cubano de Cuba. Yo llegué aquí viejo ya, con la nariz así larga y ya quedándome calvo. Y yo practiqué muchísimo la brujería, la regla de Ocha, la regla de Ifá, el palo mayombe, el espiritismo. Hice meditación trascendental, adoré a Krishna y Arjuna. Yo creo que a mí no se me quedó nada. Y le doy gracias al Eterno que no tuve contacto con haitianos ni con dominicanos, porque si no también me hubiera inmiscuido con las 21 divisiones africanas, que ya esto es mucho peor, eso son cosas tan a otro nivel. Estos pueblos haitianos y nuestros hermanos dominicanos, que el Señor tenga misericordia de ellos. Entonces, yo sí tengo que decirle que yo sé, por experiencia propia, y ya esto no es un dato científico, que cada vez que el hombre hace una imagen y cada vez que el hombre pone su fe, usted llámele energía, usted llámele conexión o emanación cerebral, usted llámele como usted quiera, en algo que no sea Dios y que ofende a Dios, hay entidades, energías, espíritus de las tinieblas, usted llámele demonios, jinn, como usted quiera llamarle, que van a tomar posesión y van a tomar lugar para recibir la adoración que usted le está dando a los astros, la adoración que usted le está dando a la imagen, y tomarla para sí mismo, poniéndose en el lugar de Dios. Yo se lo puedo garantizar. No sé, sin herir ninguna sensibilidad, yo adoré todos estos espíritus de muchas maneras, y yo empezaba un pacto con una ceremonia sexual horrible en una ceremonia africana y lo terminaba en una iglesia católica. Terminábamos ahí esa parte y después nos decían, bueno, ahora tienes que ir y oír una misa en una iglesia católica hembra o una iglesia católica macho, depende quién era el patrón de la iglesia. Si la iglesia de las Mercedes, hembra. Si es de San Jorge, es varón. Permiso un momento. Entonces, cada vez que alguien, no importa, fíjese, no se sienta mal, porque yo no estoy hablando mal de ninguna religión ni de ninguna persona. Cada vez que alguien haga una imagen, un ídolo, una piedra, un palo, cualquier cosa, adore una estrella o permita que algo tenga influencia sobre su vida, va a haber un espíritu, una energía, una entidad oscura, que son completamente reales, yo soy testigo de eso, y va a tomar lugar y se va a enseñorear sobre su vida. Ahora, para que usted entienda esto, déjeme leerle Deuteronomios 4:15. Deuteronomios 4:15. Y acuérdese que estamos leyendo hoy la nueva versión internacional. Si usted está leyendo otra versión, no se preocupe. Todas las Biblias dicen lo mismo. Simplemente que las traducciones cambian en dependencia de la inteligencia, la capacidad o qué tipo de texto recepto utilizó el escritor. Dice Deuteronomio 4:15, para poner esto en contexto. Dice de la siguiente manera: en el día que el Señor le habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire,
o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, escuchen esta frase, el ejército del cielo, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros los ha designado el Señor, Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora. Escuche con cuidado, porque si usted esperó hasta aquí, ahora es cuando esto se pone interesante. Ahora es cuando entramos en la palabra de Dios, ahora es cuando entramos en revelación, y ahora cuando vamos a empezar a entender esto desde la cultura hebrea, no greco-romana, porque este libro es un libro hebreo, escrito por hebreos, que habla de un judío que dijo que era el Hijo de Dios y que era Dios, y que murió, y además testifican de él, y yo soy el primero que resucitó. Los primeros testificaron que lo vieron resucitar, más de 5,000 personas, y otros como yo decimos que es un Dios vivo. No lo hemos visto físicamente, pero lo hemos sentido y hemos visto su impacto en nuestra vida. No se escuche, porque hoy yo tomé la Nueva Versión Internacional, que es una de las peores traducciones de la Biblia, simplemente porque estos traductores en esta edición, en el versículo 19, escriben de esta forma: de lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, el Eterno dice todo el ejército del cielo, pero si en el cielo lo que tenemos son astros, en el cielo lo que tenemos son astros, son estrellas, pero Él les llama ejército, como si estuvieran preparados para la batalla, como si estuvieran ordenados por rango. Una traducción muy curiosa, que por supuesto ustedes saben que yo la busqué en hebreo. Dice, todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas. Pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Y dice a continuación, esos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Es una declaración sumamente fuerte, no sé si usted la había leído. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, dando a entender que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por 400 y tantos años, para que fueran un pueblo para Él, para que lo adoraran únicamente a Él. Déjeme leerle, no vaya a ser que alguno de ustedes hable inglés o le gusta aprender y pueda soportar ahí mi acento. Déjeme leerle lo que dice en inglés, para que usted vea la palabra que utilizaron entonces los traductores que tradujeron al inglés, porque estos fueron los que tradujeron al español, pero los traductores al inglés, el versículo 19 lo dicen de esta forma, dice, and when you look up to the sky and see the sun, the moon and the stars, all the heavenly array, do not be enticed into bowing down to them and worshiping things the Lord your God has appointed to all the nations under heaven. But as for you, the Lord took you and brought you out of the iron smelting furnace, out of the Egypt, to be the people of his inheritance, as you now are. Mire la palabra que utilizó los traductores del inglés de la Nueva Versión Internacional para referirse a la frase, estos astros los ha designado el Señor Dios de ustedes como dioses de las naciones. En inglés, la palabra que utiliza es God has appointed to all the nations under heaven, but as for you, the Lord took you out and brought you out of the iron smelting furnace. Dice, do not be enticed into bowing down to them and worship the things the Lord your God has appointed to all the nations. Usted sabe, la palabra appointed no es la misma palabra que dioses. No sé,
vamos a analizar por qué los traductores en español dicen que los astros y estas estrellas, y nos estamos refiriendo a los 12 signos zodiacales, porque los hombres en este tiempo, ni en aquel, tenían la capacidad de observar esas 88 constelaciones, sino solo pueden observar en determinadas etapas del año las constelaciones que la eclíptica del Sol en su movimiento aparente, que es luz, permite que se observen. ¿Cómo puede ser que dicen los traductores en español que Dios la dispuso como dioses de las naciones? Dando a entender, Dios les ha permitido a las naciones que adoren estas cosas, porque para ellos son sublimes, porque para ellos son importantes, pero a ustedes no. A ustedes no se les ha permitido adorar estas cosas, sino que ustedes tienen que adorarme a mí, el Dios verdadero que creó todas esas cosas. Sin embargo, en inglés dice that God has appointed to all the nations of the earth. God has appointed to all the nations. Dios appointed es que Dios las ha señalado o apartado. Appointed es cuando usted hace una cita, por ejemplo, con el doctor. Se le aparta a usted un turno, se le aparta a usted un espacio para que usted se vea con el doctor. Entonces tenemos que el Eterno ha entregado a los hombres que no están bajo su pacto. No se sienta mal, usted no se sienta mal. Entonces, si usted es una persona sin Dios, no se sienta mal. No pasa nada. Yo no estoy juzgando aquí a nadie, pero estamos haciendo un análisis teológico de la palabra de Dios. Y tenemos que ser justos con la narrativa del libro y tenemos que ser justos con la literatura de lo que usted conoce como la Biblia. Pero si usted es una persona sin Dios, yo de verdad le recomiendo que encuentre esperanza para que usted no viva pensando y viva bajo ese pensamiento de que va a morir y que juntamente con usted mueren ese mismo día sus ilusiones, sus deseos, sus anhelos, y que va a desaparecer usted, su nombre, y va a ir a la nada, y que lo que usted no logra hacer en esta vida, no va a poder hacerlo en ningún otro lugar. Si usted piensa como Alejo Carpentier, en el libro de la historia de Macandal y la Revolución Francesa, el reino de este mundo, que el hombre no tiene realización personal, sino es en el reino de este mundo, yo lo siento mucho por usted. Yo quisiera encontrar la forma de que yo pudiera contagiarlo a usted con esta mi locura, para que usted tuviera esperanza de no solo vivir en este estado de conciencia que manifestamos a través de este cuerpo, sino de que tenga la certeza y la esperanza que yo tengo y muchísimas personas en el mundo, de que, como dice esta palabra, una vez que muramos ausentes del cuerpo, presentes en el Mashiach Yeshua, en Jesucristo, vamos a un lugar de descanso y de reposo hasta que se cumpla la profecía y todo lo que está escrito en ese libro, y entonces seremos resucitados por el Señor, tendremos un cuerpo nuevo. Aquí nadie va a andar como un fantasma, como Gasparín, y habrá cielo nuevo y tierra nueva, porque todas las cosas habrán pasado. Dice la palabra de Dios que los elementos serán echados por tierra ardiendo en fuego, y entonces seremos como dioses, en el sentido de que seremos eternos. Esa es mi esperanza y esa es la esperanza que yo quisiera que todos tengan. Ahora, si usted es una persona sin Dios, no se sienta mal. Eso no lo hace usted una mala persona. Simplemente alguna de las cosas que yo diga le va a impactar un poco. Ahora, estas 12 constelaciones, que se le dio esta característica de que Dios ha entregado a las naciones del mundo a que adoren estas cosas que son vanas, que no tienen fuerza ninguna. Sin embargo, al pueblo de Israel le dice: a ustedes no. En inglés dice: se han apartado y se han dejado a la interpretación de los hombres. Pero ustedes saben que si yo se lo leí en español, se lo leí en inglés, le tengo que decir la traducción en hebreo. Y la palabra hebrea es shalach. Shalach es la palabra que se usa en hebreo. Esa palabra se usa en la Biblia para hablar de porción, para hablar de división y para hablar de algo que se aparta con un destino específico. Y es que lamentablemente, si usted no ha entrado en el pacto que hizo Jesucristo nuestro Señor, yo le digo Yeshua para no se sienta mal, es que ese es su nombre en hebreo y los nombres no se traducen, con su sangre en la cruz del Calvario, entonces usted vive conforme su cultura,
usted vive entregado, como estas naciones de este tiempo, a que si va a adorar algo, usted va a adorar lo que no es Dios, lo que no le aprovecha, va a adorar piedras, como la regla de Ocha. Yo fui el tipo que más sacrificio le hice a piedra, y más animal y más sangre derramé en piedras de río, creyendo que eran dioses africanos. Va a adorar palo, como el palo mayombe, o los paleros, como usted lo conoce. La regla de Ocha, la regla de Ifá, que son los babalaos. Usted va a adorar los astros, como estos astrólogos. Va a creer que eso tiene algún impacto sobre su vida. Va a pensar que el hecho de que usted se vea reflejado, sus características como persona, en estas descripciones, usted puede guiarse y tener allí una norma para casarse, para trabajar, para vivir. O de lo contrario, usted, al no tener nada que adorar, va a tener que expresar el hecho de tener un alma dentro suyo. De alguna otra manera, usted va a adorar a un hombre. Le garantizo, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, va a quedar usted defraudado. Nosotros los hombres tenemos esa capacidad de defraudar en algún momento a todo el que nos idolatra, o todo el que crea que nosotros tenemos la solución o que somos un ejemplo a seguir. Usted puede tomar lo bueno de todas las personas, imitar las buenas actitudes, pero usted no puede seguir a un hombre, idolatrarlo y entregarle su vida y su capacidad, porque eso es un hombre igual que usted. Entonces, si usted no tiene nada que adorar, va a adorar un equipo de fútbol, va a adorar un hombre, va a seguir un partido político, lo cual es lamentable, porque la política en ningún país del mundo ha resuelto ningún problema. Ninguno. Es un mecanismo que tenemos para ver si alcanzamos algunas libertades, a ver si tenemos algún tipo de expresión, pero se ha vuelto la manera en que hombres muy corruptos, que a veces no son corruptos al principio, pero se corrompen después con el poder, se aprovechan de los pueblos. Entonces, si usted no tiene, usted siempre va a adorar algo, créame. Y hay algunos más tontos que se adoran a sí mismos. A mí me da muchísima lástima. Se adoran a sí mismos. Yani, dime qué tiempo llevo, porque no quiero abusar del tiempo de nadie. Dice Yani que llevo 1 hora. Debo llevar como 1 hora y 20. Entonces vamos a darle a este tema un cierre bien rápido, porque el otro sábado, el otro Shabbat, de 7:45 hasta las 8, le doy tiempo para que se conecte, porque vamos a empezar con otro tema muy interesante. El Yeshua hebreo contra el Jesucristo cristiano. Y esto no tiene nada que ver con el nombre, no vaya a pensar que esto es sobre el nombre, sino es la perspectiva con la que nos han mostrado. Este hombre rubio, este judío que parece occidental, un tipo alto, bien parecido, con ojos azules, que nació en un pesebre o que nació en un establo. ¿Y cuál es la perspectiva bíblica del Medio Oriente en el año 3, que es donde nació nuestro Señor? ¿Cómo vivían esa gente? Acuérdense que cultura viene de culto. Ese es para el próximo sábado de 7:45 a 8. Vamos a estar ya conectándonos y a las 8 comenzamos con ese tema. El Yeshua hebreo contra el Jesucristo cristiano. Una conferencia simple, simplemente una cuestión de perspectiva. Entonces vamos a cerrar este tema de los astros. Si usted no tiene que adorar, va a terminar adorando lo que no es Dios. Yo adoré el sol, porque usted no lo sabía. Había una brujería que se hacía en una de las casas a la que yo fui ahijado, que se hacía con nuez moscadas y cosas, y ahí perdía yo mi tiempo adorando al sol y orándole al sol. Yo he adorado casi todo lo que existe, se mueve, respira. Yo he hablado con estas entidades cara a cara, lo digo públicamente, esto va a quedar en Facebook grabado. Yo he hablado con estas entidades espirituales que dicen que viven en el sol, que viven en los astros. Son espíritus de las tinieblas, son fuerzas oscuras que manipulan, engañan a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo nos dice algo muy interesante. Pablo nos dice algo muy interesante en 2 de Corintios 10:5. Y dice Pablo que las fortalezas demoníacas, Saulo, el rabino Saulo, Pablo de Tarso, el apóstol, dice que las fortalezas demoníacas, la palabra demonio viene de demos, era como era un dios familiar, era eso lo que las personas adoraban. Las fortalezas demoníacas están compuestas de argumentos y altivez. Dice Pablo, derribando toda fortaleza demoníaca, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor. Quiere decir que la verdadera fortaleza demoníaca ocurre en tu mente, acá adentro. Es un argumento y es tu altivez de creerte suficiente, de que tienes el control de tu vida, de que tú no necesitas ningún Dios,
y de que tú puedes entender la ciencia de cualquier forma. Entonces, no estamos hablando de películas de Hollywood, sino de argumentos y altivez, manifestaciones del alma, parte de la intelectualidad del hombre. Por eso tú no puedes separar la intelectualidad del tema de Dios, porque nosotros expresamos lo que creemos a través de nuestra intelectualidad, no tenemos otra forma. Entonces, estas fortalezas demoníacas, que son argumentos y altivez, ¿cómo se manifiestan? Estas fuerzas oscuras de las tinieblas, que la Biblia llama demonios, y Jesucristo echó fuera demonios del endemoniado gadareno, y él echó fuera demonios mudos. Hay una muchacha, una cubana de Canadá, se llama Juni, o pastora Juni, usted la puede buscar, se ha vuelto famosa porque ha testificado con documentos médicos que su niño autista fue sanado por Dios. Dios, el Dios que yo enseño, el Dios vivo, el Dios que resucitó entre los muertos, Jesucristo, Yeshua Mashiach, el que resucitó muertos y el que nos va a levantar a nosotros en el último día, sanó su niño de autismo severo. Esta mujer no está mintiendo, lleva más de un año con este testimonio, enseña al niño, tiene los papeles. Entonces estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios real. Estos testimonios, que algunas personas piensen, no, eso es mentira, es una sinvergüenzura de ella, que quizás quiera buscar fama. Bueno, si estos testimonios son ciertos, que yo sé que lo son, porque yo he visto también milagros del Señor, yo no he visto el autismo sanado, pero he visto muchísimos milagros del Señor, los van a juzgar en el último día los que no creen. Entonces, todo parte de que estas entidades oscuras que someten, que controlan la vida de los hombres, que manipulan, que poseen, que buscan expresarse a través de tu cuerpo, no necesitan que usted ni vaya a un brujo, ni se lea la mano, ni le lean un vaso de agua, ni le tiren las cartas. Al usted hacer eso, usted le está haciendo el camino a ellos mucho más fácil, porque al violar un mandamiento de Dios, ellos tienen la autoridad de actuar conforme a lo que dice la ley, como si fuera un decreto penal o laboral o de código de familia de cualquier país. Usted viola la ley y se le puede imputar una sanción, y cualquiera puede denunciarlo, usted va preso, usted va a un juicio y usted tiene que cumplir con lo que dice la ley. Pues cuando usted viola la ley de Dios, Éxodo 20:20, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás otro Elohim delante de mí. Y el segundo es similar, dice, no te harás imagen de nada en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas ni les servirás. Y dice además el Eterno, porque yo soy Elohim, celoso. Parece que la palabra Dios no tiene nada de malo, pero yo la he ido cambiando por la palabra original, que es Elohim. Yo soy Elohim celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que Dios llama aborrecer? El hecho de tener imágenes y el hecho de adorarla, inclinarse, honrarla y servirle. Éxodo 20:20, esos son los dos primeros mandamientos. Cuando un hombre o una mujer viola esos mandamientos, adorando cualquier otra cosa que no sea el Eterno, va a tener como consecuencia que estas entidades oscuras tomen control conforme a lo que está en la ley. Dios no manda a nadie, Dios no es quien maldice, Dios no es quien ataca hasta la cuarta generación, es un problema legal. Y con esa legalidad vienen estas entidades y atacan tu vida y controlan tu vida y la de tus hijos. Y después acontecen cosas en nuestras vidas y culpamos a Dios. ¿Por qué Dios lo permitió? Dios no ha permitido nada. A usted se le ha imputado una sanción conforme a una ley que usted no conoce. Y que le guste o no, esa ley aplica a usted y va a aplicar siempre a su vida. Por lo tanto, estas 12 constelaciones, que son simplemente la apreciación visual en la mente del hombre, lineal, de algunos astros que están en largo, ancho y profundidad, separados por distancias enormes entre ellos, y que son parte de 88 constelaciones, de un universo increíble que existe allá afuera, no tienen ninguna fuerza sobre la vida de los hombres, sino la fuerza que los hombres le atribuyen y que se manifiesta a través de espíritus que poseen la mente de los hombres, como dice Pablo en 2 de Corintios 10:5, argumentos y altivez. Cuando usted tiene una idea que lo convence, usted empieza entonces a ser influenciado por estas energías. Dígale como usted quiera, energía, fuerza, demonio, y ellos empiezan a tener control sobre su vida. Ahora, algunos de ustedes, los más inteligentes dirán, no, pero a mí eso no me importa, yo nunca me he leído el horóscopo, yo no sé de carta astral, a mí eso no me interesa. Bueno, lamento informarte, querido amigo o amiga,
que así como cultura viene de culto, y como nosotros no estamos exentos del medio social que nos rodea, porque tenemos un inconsciente que maneja, y hoy lo sabemos los descubrimientos que hay en cuanto a la genética, el ADN, la ciencia que estudia el pensamiento, el inconsciente influencia de manera, la influencia que tiene sobre el consciente es enorme. Se cree que 10 segundos antes de que usted cree que tomó una decisión basado en ciertos procesos cognitivos del cerebro, ya esa decisión estuvo tomada por su subconsciente basado en todas las experiencias que ha tenido usted desde su niñez. Si fue maltratado, si tuvo problemas, si lo abusaron. Cuando usted va a tomar una decisión 30 años después, usted no es consciente, por eso se le llama inconsciente, no es consciente de que usted está tomando una decisión y usted se cree que usted está siendo racional y que usted está sopesando y usted lo que está actuando de manera inconsciente. De la misma manera, estos espíritus que ahora algunos hombres le han dado fuerza y carácter, toman entonces control sobre determinadas regiones. Fíjese, esta parte, hasta aquí, quizás habían personas que le estaba gustando. Oye, la cosa está como que hablamos de astronomía, pero tengo que decirle la verdad. Yo tengo que decirle la verdad. Muchos santeros, espiritistas, son unos mentirosos. Son una burla, no son nada, no saben nada, están endemoniados ellos solos, pero no le pueden resolver la vida a nadie ni la de ellos. Pero otros sí trabajan con estos espíritus. Y yo de eso soy testigo y mi esposa también. Que lamentablemente en su familia, y yo fui parte de una de las casas, cuando se dice casa se dice grupo que un espíritu gobierna, de la familia de mi esposa. Tremenda, bien potente ese demonio, el Señor lo reprenda. Tenía autoridad, cierta autoridad para hacer ciertas cosas sobre aquellos que no tienen a Dios. ¿Okay? Este señor vivía en Cabeza de Vaca, ahí en Camagüey. Estas entidades se aprovechan no de lo que tú creas o de lo que tú no creas. Eso si en la iglesia te dijeron, no, cuando tú vienes aquí el domingo, que tú das el diezmo, que tú le das la pandereta, que tú cantas un corito, eso es bueno, sigue yendo, eso es bueno, ese es el móvil, ese es el primer paso. Pero de lo que ellos aprovechan es de la autoridad de tus argumentos. Cuando tú tienes un argumento que te dice, yo no creo en nada, aquí no hay Dios, aquí no hay nada, a ti no te dejan sano, mijo. Tú no te quedas sano. Tú vas a tener la influencia de un espíritu que se va a manifestar en tu vida por la ausencia que tienes de Dios. Oye, no te desconectes todavía. Si aguantaste hasta ahora, quedan 10 minutos. No te me pongas sensible. Vamos a ser gente madura. ¿Verdad? Si no tienes a Dios, no te dejan sano. Y entonces vas a ver que hay áreas en tu vida que no vas a poder controlar. Vas a ser un tipo extremadamente agresivo. Extremadamente agresivo. Y cuando quieras controlarlo, que no vas a poder. Hay una personalidad creada en ti. Hay una influencia por tus argumentos, por tu falta de Dios. Vas a ser una persona con un desorden sexual peor que el de Zeus. Y después cuando seas viejo, que ya no tengas fuerza, que ya los años no te permitan tener estas prácticas, vas a ser un tipo frustrado. Un viejito verde, ahí mirando a las muchachitas. O vas a ser una viejita de esta desubicada que anda con 60 libras de coloreta en la cara, viendo a ver a qué pepillito le compra un par de tenis. Es que hay mucho más en la vida que eso. Y esos casos no son los más críticos. Hay personas que estos espíritus van a engañar, van a utilizar, van a enfermar, van a destruir su familia, simplemente porque tú no tienes Dios y tus argumentos y la altivez que hay en ti no te permite acercarte al Eterno. Entonces alguien más va a tomar ese lugar. Tenemos esa necesidad espiritual. Alguien más la va a tomar. Y así termino. Cada vez que usted lea el horóscopo, yo no lo lea la Biblia, pero cada vez que usted lea el horóscopo y usted vea que de alguna forma su personalidad coincide con la personalidad de esos signos zodiacales, sea que usted sea creyente o no, hay una entidad negativa, una energía, un espíritu de las tinieblas manifestándose a través de usted. Está manifestando su personalidad a través de usted. ¿Por qué? Porque sus argumentos están errados. Quizás por su cultura, quizás por su altivez. Yo no puedo saber el motivo. Pero si usted lo lee y todavía su carácter tiene algo que ver con eso que está allí, Cristo no está formado en usted. Gálatas 4:9
el libro de Gálatas 4:9, Pablo dice, aún de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo Jesús sea formado en vosotros. Porque el carácter que tenemos que manifestar es el carácter del Mashiach. Por eso dice Apocalipsis que en los últimos días se sabrá la paciencia de los santos, porque serán los que guarden los mandamientos, Éxodo 20:20, los 10 mandamientos, y guarden el testimonio del Mashiach. El testimonio quiere decir sean como Yeshua fue. Nos parezcamos a Él. Usted no puede saber cómo parecerse a Él si no lee este libro. Si no le gusta leer, conéctese los sábados a las 8, desde las 7:45 hasta las 8 vamos a dar tiempo que se conecten para que entienda por qué cultura viene de culto y las mentiras que hemos heredado y podamos desmitificar todas las mentiras sobre la personalidad del Dios de Israel, el Elohim de Israel y su Mesías Yeshua. Y si no, también se puede conectar por nuestro grupo Lech Lecha. Pida por favor que lo añadamos. Si usted es una persona sensible y no me va a reportar el grupo, se lo pido de favor, que si usted cree que algo de esto puede herir su sensibilidad, no lo haga, siga con su vida, siga viendo películas, siga haciendo esas cosas que le producen placer, y por favor no venga a reportarme a los grupos ni el canal. El viernes a las 9 de la noche estamos en vivo por Lech Lecha, y los sábados a las 8 tenemos esta serie Cultura viene de culto. No permita que estas personalidades se manifiesten en su vida. Desde que un niño nace, según su cultura, tiene una asignación. Usted ha oído hablar de los ángeles de la guarda y usted ha oído hablar de este tipo de situaciones como comisiones espirituales, o que el niño hace un gesto igualitico que el papá y no se crió con él. Bueno, hay muchos de estos gestos que son heredados de manera biológica, genética por los genes, pero hay maldiciones generacionales según Éxodo 20:20. Dice Jehová que Él visita la maldad de los padres en los hijos hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, haciendo idolatría, haciendo todas estas cosas y practicando esto que a Él lo ofende. Entonces, cuando nace un niño, y esta es la parte en la que ya yo me aloco para que usted entienda que yo lo que le estoy hablando lo viví y lo conozco, esta criaturita que es inocente tiene una asignación de estos espíritus regionales. El lugar donde usted viva hay una asignación de espíritus y entidades que se manifiestan como por la cultura del país. Por eso en Haití tenemos una cultura distinta a la de Cuba, una cultura distinta a la africana, aunque se parezcan. En Estados Unidos tienen culturas distintas, los nórdicos. Todas estas culturas tienen que ver con espíritus regionales. Y todas las actividades que se practican, de una u otra forma, ofenden a Dios. Pero no solo estos espíritus regionales tienen control sobre esta pequeñita criatura, esta criaturita, sino los espíritus ancestrales, espíritus que estuvieron en sus padres, pactos generacionales, malas conductas de otras personas. Dice Éxodo 20:20, hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y por si esto fuera poco, hay espíritus astrales, no que están en los astros, sino que como le hemos dado esta fuerza a los astros, y leímos en Deuteronomio 4:15, que el Eterno, that God appointed them for the nations of the earth to worship them, que Dios se los ha dado como dioses a las naciones que no que no entran en el pacto con Él. Entonces estos espíritus ancestrales dicen, ¿cuándo nació José? El 9 de febrero, Acuario, mándale 7 o 5 demonios, 7 o 5 espíritus de estos que desarrollen en él esta personalidad. Y todas estas entidades se alinean para crear una comisión espiritual que cuando usted anda turbado, enfermo, con problemas y se presenta un espiritista, un santero, le dice, no, vamos a resolverle el problema, que tiene que hacer un trabajo aquí, que tienes un problema allá, y usted está siendo atormentado por espíritus de las tinieblas, que yo le serví y que sé que son reales. Eso, crea usted en Dios, crea usted o no crea en Dios, usted crea que yo estoy diciendo mentira o que me volví loco, eso no importa. Esto yo lo viví desde que tengo 7 años de edad, 7, como una realidad. Pero le tengo buenas noticias. Yo le tengo buenas noticias. Yo que soy un desastre de persona, yo que he cometido toda la falta, todos los pecados y todas las maldades que un hombre puede cometer, yo que no me negué ningún deseo, ninguno. Lo que deseó mi corazón lo hice. Si quería golpear a alguien lo golpeaba,
y si estaba muy grande le mandaba a otro, y si quería estar con una mujer, no me importaba si estaba casada. Yo quise ceremonias sexuales a estos espíritus. Yo le puedo decir que hay un camino mejor, y se llama Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Usted lo conoció como Jesucristo. Y está bien que usted vaya a la iglesia, está bien que usted tenga una expresión social en cuanto a su religión, pero si usted no deja que este libro, que estos mandamientos, que esta verdad impacte su vida, esa la del hombre interior, esa la intimidad de tus pensamientos, de tu casa, de tu sexualidad, no vas a poder experimentar este Dios, el Dios que sanó de autismo al niño de la pastora Yuni. Si lo quiere buscar en YouTube lo puede buscar. Suni, perdón, dice mi esposa Suni, pastora Suni de Canadá, sanó su niño de autismo. Yo creo que si usted pone niño sanado de autismo por Dios, es el primer testimonio que le va a salir. El Dios que ha tenido paciencia con mi vida, con mi matrimonio, ha hecho a mi esposa paciente, me ha hecho a mí paciente con ella también, pues también se ponen intensas. Y Yeshua así, ahí me está mirando con ojos, abriéndome los ojos, yo que no tengo bota para echarle a nadie. Yeshua HaMashiach, ese es su nombre. Y yo le puedo testificar al mundo que es real. Que no solo es real, sino que es amor, que es misericordia, y que sus mandamientos no son gravosos, no lo son. Que sus promesas son verdad, sus profecías se van a cumplir. Y Él va a romper toda maldición en tu vida. Él te va a liberar de todas estas personalidades que se han creado en tu vida sin importar qué has hecho y cómo has vivido. Pero tienes que entender que tienes que comprometerte, que tienes que abrir tu corazón, que necesitas cambiar tu vida no desde una perspectiva de iglesia, sino de una perspectiva personal. Voy a orar para terminar, como siempre. Me faltaron muchísimas cosas por decirle, pero yo creo que lo más importante se lo dije. Ya basta de estarse leyendo la mano, el vasito de agua, de estar yendo aquí y allá para manipular energías y fuerza. Conviértase al Dios verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra. Elohim, Hashem, Yohei Bahei, Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque si usted no entra al pacto que ese Dios estableció con Jesucristo por su muerte y resurrección en la cruz, entonces usted está a la merced de estas entidades y de estos espíritus, que son reales, usted lo crea o no, y que van a actuar en su vida con altivez, con argumentos, para crear una personalidad que si usted quiere hacer una retrospectiva de su vida y usted no tiene a Dios, me va a tener que dar la razón. Hay cosas que lo controlan, hay cosas que aunque usted crea que disfrute, usted no puede en su propia fuerza ser libre de ella. El Eterno lo bendiga en el Mashiach Yeshua. Espero que usted haya entendido que cultura viene de culto y que la cultura que tenemos que desarrollar es el culto racional al Eterno a través de Yeshua HaMashiach. A todos los hermanos, estamos el viernes a las 9 de la noche conectados por el grupo Lech Lechá. Si usted no es sensible, quiere aprender del Eterno, contáctese a través de Facebook con Yanisbel Gutiérrez o conmigo, José Luis Mazó, y lo vamos a añadir al grupo Lech Lechá para que el viernes a las 9 de la noche pueda estar conectado en nuestras conferencias del Shabbat, que empieza el viernes con la caída del sol, y todos los sábados a las 7:45 a 8 tiene tiempo de conectarse, porque a las 8 seguimos con esta serie Cultura viene de culto. Hoy hablamos de los signos zodiacales, el próximo sábado vamos a hablar del Yeshua hebreo contra el Jesucristo cristiano, cuántas mentiras heredamos, qué nos enseñó la Iglesia Católica, cuáles son las celebraciones que tenemos, cuál es su verdadero origen. En el Mashiach Yeshua le pido al Señor que nos bendiga, que nos guarde, que abra su corazón, que si alguna palabra que salió de mi boca lo ha herido o lo ha ofendido, que borre tal palabra y que lo haga entender que mi intención no fue ofender ni herir ninguna sensibilidad, sino predicar y exaltar el nombre del Dios que me ama y que también lo ama usted en el Mashiach Yeshua. Amén. Gracias por conectarse. Nos vemos el otro viernes.